El cubo negro de Saturno no es solo un símbolo esotérico, es la llave para entender los misterios más profundos del universo, una fuerza que ha gobernado la realidad desde tiempos inmemoriales. Hoy, te invito a explorar su sabiduría oculta y descubrir cómo transmutar sus energías en una herramienta para tu propia ascensión espiritual. Hola, gracias por estar aquí. Durante una reciente exploración a los registros akáshicos, conecté con el tema del cubo negro de Saturno, un concepto vivo y multidimensional que me dejó fascinada, por lo que sentí que debía hacer una investigación combinando la exploración de registros akáshicos y la investigación tradicional para poder compartirlo con ustedes. Bienvenidos a este profundo viaje a través de los misterios del cubo negro de Saturno, un símbolo enigmático que ha capturado la imaginación de aquellos interesados en la alquimia, la metafísica y las conspiraciones relacionadas con la simbología oculta. Este símbolo está profundamente ligado a la percepción de Saturno como una entidad poderosa en la cosmología esotérica. En este video exploraremos la historia, el simbolismo, la astronomía y las prácticas alquímicas que rodean a Saturno, el maestro del tiempo y del karma. Nos sumergiremos en cómo este antiguo símbolo ha sido interpretado a lo largo de los siglos, su relación con la estructura del universo fractal y cómo podemos, a través de prácticas conscientes y alquímicas, transmutar su energía en una fuerza poderosa para la evolución de la conciencia. Aquí te presento un pequeño esquema sobre esta investigación, con los temas que tocaremos en este video y su relación dimensional. Cada uno de estos aspectos tiene tanto para profundizar como te interese. E incluso existen más temas que tienen relación con el cubo. Pero en este video quiero enfocarme sobre todo en la parte práctica de alquimia individual, tanto a nivel consciente como a nivel energético, para que así cada uno de nosotros podamos aportar al colectivo desde nuestra propia transformación personal y cotidiana. Hey. Pues resulta que después de que grabé todo el video y mientras estaba editando, me di cuenta que sí queda muy largo. Entonces, lo voy a dividir en dos. En esta primera parte vamos a ver toda la teoría y la historia detrás del cubo negro de Saturno. Y en la parte 2 vamos a ver directamente la práctica, donde vamos a trabajar con la mente consciente y después a nivel inconsciente para transmutar e integrar toda la información. ¿Qué es el cubo negro de Saturno? El cubo de Saturno es un símbolo profundamente enraizado en diversas tradiciones esotéricas y místicas, representando la energía de Saturno, el planeta conocido por sus asociaciones con el tiempo, la restricción y la materia. En su núcleo, este símbolo encapsula la esencia de Saturno como un guardián severo y una fuerza de estructura y disciplina en el universo. El cubo negro de Saturno es, en esencia, un símbolo de poder y control y materialización en el mundo físico, pero también representa los límites y desafíos que enfrentamos en nuestro viaje espiritual. Para quienes estudian el esoterismo, el cubo encapsula la necesidad de trascender las limitaciones impuestas por el tiempo y la materia para alcanzar un estado de conciencia superior. La transmutación de la energía del cubo de Saturno es una reinterpretación moderna de la alquimia, que fusiona antiguas tradiciones con nuevas comprensiones esotéricas. Algunas teorías sugieren que el cubo negro es más que un simple símbolo. Es un vórtice o una prisión energética que encapsula a las almas dentro del ciclo de reencarnación en la Tierra. Esta interpretación resuena particularmente con ciertas creencias gnósticas que ven en Saturno una fuerza que mantiene a la humanidad atrapada en el mundo material y desconectada de las esferas superiores del ser. El cubo negro de Saturno también se conecta con la idea del universo fractal,
donde la geometría sagrada revela una profunda interconexión de todas las cosas. Desde esta perspectiva, el cubo negro no solo simboliza la limitación, sino también una puerta hacia la comprensión más profunda de la realidad y la evolución de la conciencia. Historia del cubo de Saturno. El cubo de Saturno ha sido un símbolo que ha intrigado y fascinado a místicos, alquimistas y filósofos a lo largo de la historia. Saturno, conocido como Cronos en la mitología griega, es el dios del tiempo, la cosecha y el ciclo de la vida y la muerte. En la antigua Roma fue adorado como Saturno, el regente de la disciplina, el control y la estructura. En la alquimia, Saturno está asociado con el plomo, el metal más denso, y con la idea del anhidro, la primera fase del proceso alquímico donde la materia prima es descompuesta y purificada. Los alquimistas creían que a través del proceso de transmutación, el plomo podía convertirse en oro, simbolizando la transformación del espíritu denso y material en su estado elevado y espiritual. El gnosticismo ofrece una perspectiva única. Los gnósticos veían a Saturno como el arconte del tiempo, el demiurgo que mantiene a las almas atrapadas en el ciclo del renacimiento y el sufrimiento. El cubo de Saturno en este contexto representa la trampa del mundo material y la ilusión del tiempo que las almas deben trascender para alcanzar la liberación. En el Cábala, Saturno está relacionado con el Sefirot del Binah, la esfera del entendimiento y la estructura cósmica. Binah es donde las ideas toman forma, y Saturno, como regente de esta esfera, es el que da estructura al orden y al caos. El misticismo nos muestra a Saturno como el guardián del karma, la ley cósmica de causa y efecto. Saturno, como juez del karma, nos enseña a través de lecciones duras y a menudo dolorosas, pero necesarias para el crecimiento del alma, el aprendizaje a través del sufrimiento. Para trascender de un plano a otro es necesario atravesar la influencia de Saturno, la cual está íntimamente ligada con las limitaciones que nos impone el karma. En la antroposofía de Rudolf Steiner, Saturno es visto como una fuerza cósmica primordial que desempeña un papel crucial en la evolución espiritual de la humanidad. Representa la etapa más antigua del desarrollo cósmico, conocida como Antigua Saturno, donde el ser humano comenzó a formarse en un estado espiritual primitivo. Saturno gobierna el tiempo y el destino, afectando como el portador de la sabiduría kármica que guía nuestras vidas. A través de las limitaciones y desafíos que impone en el plano material, Saturno nos confronta con nuestras sombras y responsabilidades kármicas, pero también nos impulsa hacia una mayor sabiduría y libertad espiritual. Esta influencia se relaciona con la maduración del pensamiento y la capacidad de reflexión profunda, convirtiendo a Saturno en un maestro severo, pero esencial para nuestra transformación y despertar espiritual. Este enfoque antroposófico resuena con la transmutación del cubo de Saturno, donde las energías restrictivas se transforman en fuerzas de evolución y ascensión. En la cosmología esotérica, Gaia, nuestra Tierra, es vista no solo como un planeta físico, sino como un ser consciente con un útero energético, donde las almas son gestadas y evolucionan espiritualmente. Sin embargo, debido a la influencia del cubo negro de Saturno, esta gestación puede estar bloqueada, manteniendo a las almas atrapadas en ciclos de renacimiento continuo, sin la posibilidad de alcanzar la liberación espiritual completa. Astronomía y el hexágono de Saturno. Pasando a la astronomía, Saturno nos presenta con un enigma fascinante, el hexágono de Saturno. En la década de 1980, la sonda espacial Voyager descubrió un patrón geométrico perfecto con forma hexagonal en el polo norte del planeta Saturno y ha desconcertado a los científicos durante décadas. El hexágono
es una tormenta de nubes con una estructura hexagonal precisa que desafía las leyes de la física como las entendemos. El tamaño de este hexágono es aproximadamente de 30.000 kilómetros de diámetro, más que el doble del diámetro del planeta Tierra. Este hexágono no es solo una curiosidad atmosférica, también tiene una profunda conexión simbólica con el cubo de Saturno. En geometría sagrada, un hexágono puede ser visualizado como la proyección bidimensional del cubo. Así, el hexágono de Saturno es la manifestación en la materia de las energías estructurales que el cubo de Saturno representa a nivel esotérico. Es impresionante cómo desde la antigüedad ya existía una conexión con esta figura geométrica y Saturno, y no solo eso, sino que el hexágono en el planeta es un vórtice de tormenta y de caos, atrapados adentro de esta figura geométrica, lo que refleja los aspectos que han sido relacionados con Saturno desde los inicios de la humanidad. El universo fractal, la relación entre el cubo y el hexágono de Saturno. Para comprender a profundidad la relación entre el cubo y el hexágono de Saturno, es esencial introducir la perspectiva fractal del universo. Los fractales, como los descubiertos por Benoit Mandelbrot en 1975, son patrones geométricos que se repiten a diferentes escalas, creando una estructura infinita que es tanto compleja como ordenada. Desde esta perspectiva, el universo es fractal por naturaleza, o, como nos afirma el hermetismo, a través de la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esto significa que patrones similares se repiten en diferentes niveles de realidad, desde las partículas subatómicas hasta las estructuras galácticas. El hexágono de Saturno puede ser visto como una manifestación fractal del cubo de Saturno, un reflejo de las estructuras cósmicas que Saturno rige en el micro y el macrocosmos. En este contexto, el cubo de Saturno se convierte en un símbolo de cómo las energías y estructuras cósmicas se reflejan y se repiten en todos los niveles de la existencia, no solo a nivel físico. Es una llave para entender cómo el tiempo, la estructura y el karma funcionan no solo en nuestra realidad tridimensional, sino también en otras dimensiones del ser. El poder del símbolo. El cubo de Saturno no es solo una figura geométrica, es un símbolo poderoso en el esoterismo y misticismo. Los símbolos tienen la capacidad de conectar nuestra mente consciente con las profundidades del inconsciente colectivo, y el cubo de Saturno en particular actúa como un portal hacia las fuerzas que rigen la estructura de nuestra realidad. En la física cuántica, los símbolos pueden ser interpretados como resonadores de energía, capaces de influir en el campo cuántico que subyace en la materia. Así, el cubo de Saturno no solo representa las energías densas y restrictivas de las que hemos hablado, sino que también tiene el potencial de transformar y reconfigurar estas energías cuando se trabaja con él conscientemente. En el chamanismo y otras tradiciones ancestrales como la cultura egipcia, la nativoamericana y las prácticas druidas, entre muchas otras, los símbolos han sido utilizados como herramientas sagradas para acceder a realidades superiores y para canalizar energías de sanación y transformación. Estos símbolos, cargados de intención y poder, actúan como puentes entre el mundo material y el espiritual, permitiendo que el practicante se conecte con fuerzas cósmicas y guías espirituales. En el contexto de la física cuántica, estos símbolos funcionan como catalizadores que pueden influir en el tiempo cuántico, alineando las vibraciones de la mente y el espíritu con las frecuencias del universo. De esta manera, el cubo negro de Saturno, al igual que otros símbolos cuánticos y ancestrales, no solo tiene un significado esotérico, sino que también posee la capacidad de impactar directamente en la estructura de la realidad, facilitando procesos de transformación personal y colectiva. El cubo de Metatron, la herramienta de transformación alquímica. Se dice que el universo se creó inicialmente a partir del sonido,
y de ahí se fueron formando los primeros patrones de geometría sagrada que darían forma y estructura al universo. El cubo de Metatrón es un símbolo profundamente sagrado y esotérico que representa la estructura divina del universo y la interconexión de todas las cosas. En la geometría sagrada, el cubo de Metatrón es una figura compuesta por 13 círculos conectados por líneas rectas, formando una red tridimensional que contiene todas las formas geométricas platónicas, las cuales son los bloques de construcción del universo. En el contexto de la alquimia y la transmutación, el cubo de Metatrón no solo simboliza la creación divina y la estructura cósmica, sino que también actúa como un contenedor de la energía divina y una herramienta de transmutación. Al trabajar con el cubo de Metatrón, los alquimistas y místicos creen que es posible acceder a las energías más elevadas del cosmos y transformar las vibraciones densas y restrictivas, como las de Saturno, en energías de conciencia y sabiduría. El reto espiritual que presenta la energía de Saturno es superar su influencia restrictiva, que regula y materializa la energía en el plano físico. Este desafío es crucial en el proceso de ascensión espiritual e iluminación. La transmutación de la energía de Saturno implica transformar sus cualidades restrictivas en energías más sutiles que puedan ser utilizadas para el crecimiento espiritual y la liberación de las limitaciones del mundo material. El cubo de Metatrón, con su estructura perfecta, representa la armonización de todas las fuerzas cósmicas, lo que lo convierte en el vehículo ideal para la transmutación del cubo de Saturno. Mientras que Saturno representa las limitaciones y la densidad, Metatrón representa la expansión, la iluminación y la conexión con lo divino. En otras palabras, el cubo de Metatrón es la versión alquimizada y elevada del cubo de Saturno, el símbolo de la culminación de la obra alquímica. El cubo de Saturno como estructura de poder y control. Históricamente, el cubo de Saturno ha sido asociado con estructuras de poder y control en la sociedad y a nivel colectivo. Desde las instituciones religiosas hasta los gobiernos, las estructuras de poder han utilizado las energías saturninas para imponer orden, disciplina y control sobre las masas. En el esoterismo, el cubo de Saturno también está relacionado con el concepto del karma y el reciclaje de almas. Algunas tradiciones espirituales señalan que el ciclo de reencarnación está regido por Saturno, quien mantiene a las almas atrapadas en un ciclo de nacimiento y muerte y renacimiento hasta que aprenden las lecciones necesarias para la liberación. Este ciclo es visto por algunos como una forma de control cósmico, donde las almas deben superar las limitaciones impuestas por Saturno para alcanzar la verdadera libertad espiritual. En este sentido, el cubo negro de Saturno representa las limitaciones del mundo material y del tiempo que deben ser trascendidas para romper el ciclo kármico. Retomemos el tema del gnosticismo, donde se habla de los arcontes y del demiurgo como fuerzas que manipulan y controlan la realidad material, manteniendo a las almas atrapadas en un ciclo de ignorancia y sufrimiento. En esta filosofía, los arcontes, bajo la dirección del demiurgo, son considerados como los arquitectos del mundo material, utilizando símbolos y estructuras de poder como el cubo de Saturno para ejercer su control sobre la humanidad. Esta influencia hace un paralelismo con la creencia de las élites de control mundial, quienes conscientemente o no, perpetúan las energías restrictivas de Saturno a través de sistemas políticos, económicos y sociales que limitan la libertad y la expansión espiritual de las personas. En este contexto, el cubo negro de Saturno no solo simboliza las fuerzas cósmicas de limitación, sino también las estructuras terrenales que buscan mantener el dominio de la conciencia colectiva. En un universo fractal, cada símbolo y estructura no solo afecta su entorno inmediato, sino que resuena en toda la matriz fractal del cosmos. Entender el cubo negro como un nodo en esta red nos permite ver cómo su energía influye en todos los niveles de la realidad.
La transmutación de estas energías densas no solo afecta al individuo, sino que reverbera a través de toda la creación, conectando los nodos de luz en esta red cósmica. Transmutación del cubo de Saturno. La transmutación de la energía del cubo de Saturno al cubo de Metatron desde la perspectiva de la alquimia evolutiva es un proceso de transformar las características densas y restrictivas de Saturno en su expresión más elevada y luminosa. La alquimia, en ciertas interpretaciones, es vista como la integración del femenino y el masculino, el magnum opus, la mente consciente e inconsciente, el hemisferio izquierdo y derecho. Existen diversas formas de realizar alquimia a nivel personal. La práctica que haremos a continuación conlleva el trabajo con la parte consciente a nivel mental y el trabajo con el inconsciente a nivel energético. La transmutación de energías en ambos hemisferios, en nuestra parte masculina y femenina. Posteriormente, la integración y anclaje suceden de manera natural si nosotros lo permitimos, al actuar con conciencia e integridad en nuestra vida cotidiana. Una vez hecho el cambio, así como la madre naturaleza, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu también tienden al balance, al equilibrio. Ese es su estado natural. Muchas gracias por acompañarme en esta primera parte de la exploración del cubo negro de Saturno. Y te espero de regreso en el siguiente video, en la parte 2, donde trabajaremos con nuestra mente consciente e inconsciente para transmutar y alquimizar los conceptos y la energía que el símbolo del cubo negro representa en tu vida. Si este video resonó contigo, por favor déjamelo saber con un like, suscríbete para que no te pierdas las siguientes exploraciones y compártelo con aquellos que también se encuentren en el camino de expansión de la conciencia. También déjame saber en los comentarios qué temas te gustaría que exploráramos en futuros videos. El despertar es inminente, así que disfrutemos el proceso y saquemos el mayor provecho de ello. Te agradezco de todo corazón y nos vemos pronto.